Señores, muy buenas tardes. Vamos a comenzar. Nosotros vamos a hablar de la presa de Barricolt, y a donde se va a construir, está con nosotros nuestro camarada y amigo Luis Carvajal, biólogo del Movimiento Ambientalista Dominicano de la UAS, etcétera. Ustedes saben que él siempre ha sido, como quien dice, parte de este programa para estas situaciones tan delicadas que tienen que ver con el medio ambiente. Y Luis, muchísimas gracias, que yo sé que tú tienes 20.000 cosas encima y siempre sacas este espacio. No, gracias, Consuelo, por la invitación. Mira, antes de empezar a hablar del conflicto, hay que pensar en qué es eso de una presa de cola, sí, y por qué se debate tanto alrededor de las presas de cola. Perfectamente. Mira, Sí, un momentito, Luis, sí, para yo cumplir con esto, que me parece muy importante, y es que tenemos una nota del Ministerio de Turismo. Ahí está. David Collado entrega obra en Arroyo Barril y deja iniciadas otras en Santa Bárbara, Samaná. El ministro de Turismo destaca la gran inversión hecha por el MITUR para fortalecer el desarrollo de Samaná como destino turístico. Arroyo Barril, Samaná. El ministro de Turismo, David Collado, inauguró este domingo la reconstrucción de calles de la zona urbana del distrito municipal Arroyo Barril y dejó iniciadas otras dos obras en Santa Bárbara, Samaná, con una inversión que alcanza los 125 millones de pesos. En Arroyo Barril, el ministro Collado dejó inaugurado el asfaltado de 6.44 kilómetros de calles con 2.30 kilómetros de cunetas y 0.50 kilómetros de contenes, así como alcantarillado y 24 unidades de badenes con un costo superior a los 63 millones de pesos. Con esta ejecutoria del Ministerio de Turismo busca la planificación y regulación efectiva de la gestión de destinos turísticos con el objetivo de agenciar un buen manejo a través de la integración intersectorial público-privada, garantizando su competitividad y sostenibilidad. En el acto de inauguración, aquí, el ministro Collado destacó la gran inversión que ha hecho el Ministerio de Turismo en la provincia de Samaná para fortalecer ese destino que calificó, y es cierto, para mí es cierto, como un paraíso. Aquí en este país hay muchos paraísos y Samaná es uno de esos paraísos. Muy bien, ministro, y muchas gracias por la información. Ahora sí nos vamos, Luis. ¿Qué tenemos entonces? bueno, para entender el conflicto alrededor de la presa de cola, Sí. hay que saber de qué se habla cuando se habla de una presa de cola o de relaves. ¿Qué es eso? ¿Qué es un relave? Cuando se extrae el material para separar metales de cualquier tipo, en este caso el oro, la plata, el zinc y otro, tiene que ser sometido primero a un proceso de molienda muy fina y luego agentes químicos importantes. Estos agentes químicos separan los metales, tienen un enorme efecto tóxico sobre el ambiente, se separa el metal y esto luego se bota. Este es uno de los desechos. Cuando tú dices se bota, se tira a la presa. Eso es lo que va a la presa de cola. Esto va a la presa. Una presa de cola no es una presa en el sentido que pensamos que es un lugar que va a almacenar agua para verterla, al revés. Exacto. Hay que garantizar que de la presa de cola no se escape una gotita de agua. Porque tiene que. Porque tiene agentes químicos, sobre todo ¿cuáles? metales pesados, fuertemente contaminantes. Y estos metales pesados, estos agentes químicos, cuando pasan al ambiente crean situaciones terribles. De hecho, después de los depósitos de energía nuclear, las presas de relave de las mineras metálicas constituyen el segundo elemento más peligroso de manejo de desechos y es mucho más caro y más riesgoso mientras más tiempo pasa después de haberse colocado. ¿Cuál es el problema de una presa de relave? Es que la minería te puede durar 10 años, 15 años, 20 años, ponle 40 años, pero la presa de relave es eterna. Es para siempre y constituye además un desafío constante.
uno de los elementos graves del tema que estamos discutiendo ahora no es solo los impactos de la presa de Relave, porque en la zona en que está Barrick habría que partir obligatoriamente de otras tecnologías, que es parte de lo que está reclamando el movimiento social y ambiental en República Dominicana, que se vaya a estos mecanismos que nosotros llamamos seco, en que en vez de ser una presa que reúne grandes cantidades de lodo y que puede infiltrar el subsuelo, que puede bajo una aguada, bueno, ellos están hablando de un límite de 9 kilómetros cuadrados para el vaso con capacidad de tolerar 80 millones de metros cúbicos que puede cualquier tormenta superar, y por lo tanto tú puedes tener lo que se llama un sobrevertido, lo cual es gravísimo. Pero las presas de cola siempre representan una amenaza y está prohibido, por ejemplo, colocarla en lugares donde hay comunidades, donde hay zonas que hay cultivos agrícolas, donde las aguas puedan, en zonas próximas o distales, ser utilizadas para acueductos. No pueden estar en zonas de fallamiento, no deben estar en lugares proclives a tormenta. No, o sea, ¿y qué ocurre? Que estas presas de cola, tanto la que se quería colocar en Cuance como esta... En Cuance, en el río Cuance, sí, se echó el pleito, que lo echamos aquí también, claro, de que no podían hacerlo encima del río Cuance, que es también un afluente que iba a llegar aquí de los Andes. Claro, entre muchas otras cosas. Y vamos a beber nosotros toda esa porquería. Entre muchos protagonistas, y a los protagonistas locales, a la comunidad, yo creo que a este programa hay que sacarle su comida aparte con relación a la presa de cola, porque fue constante. Y ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que prácticamente todas las condiciones que existen para rechazar una presa de cola se cumplen en el lugar donde está. A pesar de eso, le dieron los permisos, que a mi juicio fueron de manera muy complaciente y sin la rigidez analítica que se requería, porque el Estado convirtió esto en un asunto propio. Pero el eje de lo que se está discutiendo ahora es lo siguiente. Hay una palabra que usan mucho los empresarios y que usa el sector minero, que es el de seguridad jurídica. ¿Qué quiere decir eso? Que tú debes tener alrededor de tus propiedades, de tus inversiones y de los procesos una garantía en la ley. Pero ocurre que frente a la ley minera, los campesinos, la gente que no tiene ninguna seguridad jurídica, porque basta y sobra con que la minera diga que necesita el terreno y la ley dice que ellos tienen que irse de ahí. Y el gran debate está ahora en que este mecanismo compulsivo, que es un acto de violencia social... Porque ahora lo que están planteando, Luis, escúchame que te interrumpa, lo que están planteando es, no, pero los campesinos están de acuerdo con irse, ellos lo que están discutiendo es la cantidad que le quieren dar, como que son unos interesados que no han vivido nunca y no tienen sus predios y su vida de siempre, familiar y todo, y su cultivo. No, porque ellos lo que quieren es que le paguen más, porque Barry está de acuerdo con pagarle. O sea, que lo han llevado solamente al terreno del dinero. A mí me interesa, óigame bien, el terreno del dinero no es malo. No es malo. O Barry está ahí para arrancarse la barriga. No, Barry está ahí porque está produciendo dinero. Claro. ¿Y qué ocurre? Que ya los campesinos no pueden estar ahí, no pueden estar, por lo tanto, sacaron ya. Además de que lo están sacando por mandato, no pueden estar ahí porque ya no producen en su zona. Y la ley minera nuestra, la ley de medio ambiente y toda la legislación minera internacional establece que las compañías que se establecen tienen que, a su costo, garantizar la reubicación digna y adecuada de las poblaciones que resultan afectadas. Pero maravilla de nuestros legisladores, el contrato estafa plantea que el desalojo, el costo y la reubicación corresponden al gobierno. Barry lo que hace es que retiene y está procediendo, empujando el proceso. O sea, que con lo que paga Barry, que deje el 5%. Del dinero que le corresponde al dominicano. Usted ve ese camarógrafo que está aquí grabándonos. A él le está pagando los cuartos que debería estar pagando Barry. Y ese señor que nos está viendo en su casa está pagando, y lo está pagando tú, lo estoy pagando yo. O sea, lo que nos toca es que se supone que le toque al país de Barry, el país, el gobierno, el Estado dominicano, que tiene que sacar dinero. Que ya está profundamente reducido. Es decir, este contrato de estafa que fue modificado en algunos aspectos impositivos para que el gobierno empezara a recibir, fue una negociación que empujó el gobierno de Danilo Medina, y que el famoso, la gente entendió el 97.3 porque es muy gráfico, pero en realidad al final quedó alrededor de un 15, un 17 para el Estado, pero de todos los compromisos posteriores, incluyendo las cargas ambientales, la carga de desalojo, el costo del agua, le están cargados irregularmente al Estado. Por eso,
Lo importante en este momento que se está viendo un problema de carácter social es poder discutir lo esencial. Y lo esencial es que se creó una base legal sobre un equipo negociador tramposo, antinacional, que actuó contra el interés de República Dominicana, que comprometió no solo los intereses, sino la soberanía ante Barrick, para poder hacer una revisión completa, que es lo que nosotros estamos planteando. Fuera de eso, nosotros asumimos válido los 4 puntos que planteó en la reunión de ayer de la negociación el movimiento campesino de la zona, y me permito leerlo, sí, claro, porque son 4 puntos muy específicos. El primero era un cumplimiento del proceso en el que ya tanto Joel Santos y el presidente se habían comprometido con las comunidades, y que implica una serie de pasos de transparencia. Uno de los elementos que planteaba era que ahí no entraba nada hasta tanto no se concluyera el proceso. El segundo elemento es el retiro inmediato del contingente militar y de una situación que no se justifica frente a poblaciones pacíficas que viven en sus predios, en sus parcelas, que están en sus comunidades, que si quieren ocupar algo, ocupen a Barrick, que es quien viola la ley. Eso es interesante, tú sabes. ¿Cuál es el tercero? Uno de los elementos que se ha estado diciendo incluso la presidenta local de Barrick, nominal de Barrick, Juanita Barceló, ha estado planteando en los medios de comunicación antes de venir para acá. Ella lo planteó, sí. Lo escuchaba de está nuevo. A la orden el programa para ella. Que el problema es que hay gente que se ha involucrado, que hay gente que quiere que le paguen de más. Es lo que te digo, que se ha ido por ahí. Y no solo eso, sino, y tienes razón, mire, usted tiene razón. No, porque lo que Barrick aporte, ya que no le aprobaron la reforma fiscal al país, entonces con eso... Miren, eso es un chantaje. Oye, y yo escuchar eso a mí me da vergüenza, porque además ratifica la vocación que tienen empresas como Barrick de creer que están por encima de todo el mundo. ¿Qué están planteando ellos? Que todas las comunidades, no solamente las que están reclamando. Si usted parte de la historia del Yagal, de la cual hablamos aquí, y no sé si recordará que una vez yo vine junto con unos residentes de allá. Señores, de una comunidad que tenía agua, están recibiendo 5... Pero no me lo diga, que hemos ido al Yagal, a donde está la otra presa de cola, la primera presa de cola de ellos, de Barrick. Y ahí está la gente con ñañara, con cosas, con enfermedades. Y perdió su derecho al agua, perdió su derecho a producir. Exacto, no podían ni lavar las ropas. Yo he ido al Yagal, porque a todo esto hay que ir. Hay que ir, no es ir a Barrick, no. Porque Barrick quiere que llevarte a donde ellos quieren. No, vete a las comunidades. Vete a las comunidades y cómo están viviendo esa gente. Y el último de los puntos que plantearon, que es válido porque eso se va a colocar en una reunión mañana. ¿Se va a hacer la reunión mañana? Un reasentamiento justo con precios válidos a partir de las tasaciones que ya fueron hechas. ¿Qué es lo que ocurre? Que Barrick quiere poner el precio que le da la gana a los terrenos, y como ellos lo querían hacer sobre la base de un contingente militar y crear una situación de hecho, colocar poblaciones en un nivel de fragilidad. ¿Qué le ha sorprendido a Barrick? Que la comunidad está fuertemente organizada, que la comunidad tiene claridad de lo que son sus derechos, su problema, que no está sola, que el país está atento a la situación de ellos. Y óigame bien, no es una vergüenza que la gente reclame que le paguen lo que ellos están... ¿O qué es lo que está peleando Barrick? ¿Qué es lo que ha logrado Barrick? Tener ganancias muy por encima de lo que le corresponden. De hecho, ese contrato de estafa en términos financieros implica, por ejemplo, que el 5% de ley, que es un impuesto de territorialidad que existe en prácticamente todos los países del mundo, y hay países donde llega a un 15%, que ese 15% de territorialidad es un costo estructural. Si usted no tiene beneficio con ellos, no se establece. Y ellos que han planteado que ese 5% sale de los beneficios del Estado. Del Estado, que es el Estado. Y le carga en el contrato, y le carga en el contrato todos los compromisos al Estado. Claro, óyeme, para una persona firmar eso, habiéndolo leído, siendo un funcionario, tiene que ser una persona descarada, sin conciencia, vendida, corrupto. Pero ese contrato es ilegal y es inconstitucional, y lo hemos planteado desde siempre. Y el papel del Estado Dominicano ahora, le pedimos a este presidente, como se lo hemos pedido todos, le pedimos a este Congreso que hay que revisar ese contrato. De hecho, estamos proponiendo una iniciativa para que un grupo de legisladores encamine una propuesta de revisión del contrato. Ese contrato no tolera una revisión. Pero repito, el tema ambiental es el tema central. Fíjese que en este debate no estamos discutiendo el tema ambiental,
el hecho de que realmente esa presa de Cola, ubicada donde está, además de todas las injusticias sociales que lleva, es una amenaza permanente para la sociedad dominicana, una carga para nuestra economía, de la cual una persona decidió que la pagáramos los dominicanos y no Barricol. Probablemente, si la ley nuestra lo permitiera, yo creo que a esa persona hay que quitarle la nacionalidad dominicana y ponerle un nombre en inglés. Si se llama Pedro, digámosle Peter. Si era Juan, pongámosle John. Porque carajo, ningún Juan de los Palotes de República Dominicana tiene por qué entregarle los beneficios del país a una compañía minera. Y de menos de esa forma. Y menos de, entonces, ahora, Luis, con todos estos problemas que hemos tenido, que nos maltratan así porque somos chiquitos y porque hay vendidos, siempre. Sí, sí, okay. Cierto. Por eso que nos maltratan, también. Pero en otros países han hecho muchísimo tollo, ahí me mandaron no, han hecho tollo y más, o sea, lo que ellos llegaron a hacer en Chile es una barbaridad. La conducta de la minería en Perú es una vergüenza. Pero en República Dominicana... Pero se habla del término minería responsable. Existe la minería responsable, ¿qué es lo que eso significa? Mira, la mayor responsabilidad de cualquier sector productivo, y esto es válido para la minería, es acogerse a las leyes y actuar en función de un interés que supere el mero interés económico. Nadie va a creer que ellos son una compañía de beneficencia. Barricol es una empresa que pretende ganar y la lógica de ganar es hacer que su tasa de ganancia sea la mayor. Y si, por ejemplo, ellos pueden cargar a ti los gastos ambientales, te lo cargan si tú lo aceptas. Exacto. Es el papel del Estado vigilarlo. Ahora bien, su primera responsabilidad es cumplir la ley. Y óyeme, estamos discutiendo ahora la presa de Cola y sus posibles impactos, pero hay factores de contaminación de una empresa que se está monitoreando a sí mismo. El sistema de monitoreo de la minería, de acuerdo también a la ley, tiene que ser por una empresa distinta a la propia minera, aunque se haga con recursos que se derivan de la actividad económica de la minera. Pero aquí no, aquí los ICA, los informes de cumplimiento ambiental, lo hacen Barri a partir de su propio levantamiento y el Estado simplemente los toma y ni siquiera los revisa. Deberíamos tener un monitoreo, por ejemplo, sobre denuncia permanente de la población alrededor de asuntos de salud para poder establecer si hay correlación real entre la actividad minera y lo que está planteando la gente. Pero quien tiene que demostrar que no la hay es Barri, no es la población. A veces tú le quieres pedir a una persona que dice, mira, aquí se ha disparado tal nivel de enfermedad, y va y le pide a un grupo de vecinos de un barrio, demuestren. Y esa irresponsabilidad, la ley establece que la carga demostrativa está de tu parte porque tú eres que está transformando la naturaleza. Pero Barri yo creo que el tema de Barri nos puede permitir discutir otras dos situaciones. Y aquí me acuerdo de tu tío. De Salvador Dájer. De Salvador Dájer. Que dijo que los sulfuros, que el oro de los sulfuros, en su libro está, y en sus artículos que escribió siempre en el periódico Hoy, el oro de los sulfuros no debe explotarse por todas esas situaciones. Que Salvador Dájer Checker, mi tío, recomiendo, ingeniero hidráulico, el primer ingeniero hidráulico de este país también, decía que no se explotara el oro de los sulfuros, por eso mismo. Yo recomiendo que se revise, volver a esa literatura básica y actualizarla. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que los dos puntos inmediatamente amenazados con la megaminería metálica es el Valle de San Juan, con el Frente Romero, arriba de la presa de Sabaneta, y el naciente de Joca y Artibonito y el agua del noroeste, tanto el agua que va para Haití como el agua que va hacia todo el noroeste de República Dominicana con Unigold y los frentes Neita Norte y Neita Sur. Y el Estado Dominicano está obligado a discutir una nueva ley minera antes de hacer un solo nuevo permiso. Ese es el planteamiento, hay que revisar profundamente. Pero Luis, ¿por qué hemos tenido tan mala suerte con todos estos ministros de medio ambiente? Porque la verdad que hemos tenido mala suerte con los ministros de medio ambiente. Los ministros de medio ambiente los nombran los presidentes. Y los presidentes provienen de un sistema de partido que obedece a cualquier racionalidad menos el interés público, por mucho que lo digan. Por lo menos en esa parte es un desastre. Y tú oyes que permanentemente
tú tienes situaciones como la del Pomier. El gobierno va a hacer hoy un anuncio con el Pomier. El Pomier, ese es otro caso. No me voy a adelantar. Explícale, pero ¿cuál es el Pomier? Okay. ¿Qué es lo que pasa en el Pomier? Bueno, el Pomier es un sistema donde hay muchas cuevas, donde hay una roca que se llama carbonato cálcico, un sistema kárstico que tiene por lo menos 54 cuevas con miles de pictografías y petroglifos, sí, que fue la capital prehistórica de todo el Caribe, un centro ceremonial de un enorme valor, pero ese valor cultural se le suma el valor hidrológico, es el organizador del agua. El agua de la toma, que viene desde el agua que circula, el Pomier es parte del agua que se suministra a un pueblo que tiene una crisis hídrica permanente como es San Cristóbal, y ahí hay una biodiversidad enorme. La ley de áreas protegidas te prohíbe minería dentro o en la zona de amortiguamiento, sin embargo ahí hay minería activa en el área núcleo y en el área de amortiguamiento, sí, pero además con explosión, independientemente de que más de una vez hemos estado peleando. De hecho, no sé si recuerda que cuando el 319, entre las áreas que se quiso sacar del Sistema Nacional de Área Protegida, fue a instancia del sector minero, estuvo el Pomier, y el Pomier es una discusión permanente. Ahora, en medio de toda la discusión que conduce a la necesidad de excluir la minería de allí, que cuando tú la excluyas, tú no estás diciendo nada nuevo, la ley dice que no deben estar ahí, y cada día que han estado ha sido una violación de la ley. Peor aún, a ellos se les dio permiso para ampliar hacia el interior, colocando una especie de parqueo. ¿Se les dio permiso? Sí, se le dio, y no hace tanto tiempo. Federico Franco firmó un permiso, supuestamente para un parqueo, dentro de la propia zona de amortiguamiento, y hay... en este caso es un ejemplo de cómo una lucha social permanente. Tú tocó marchar con nosotros por el Pomier en más de una ocasión, cuando la ciudadanía se activa. ¿Y por qué se reactivó la ciudadanía con el Pomier? Porque a raíz de estos nuevos permisos ellos nunca han detenido las explosiones, pero acercaron mucho más las explosiones a la población. Y al acercarla era un problema de afectarle la vivienda, el problema del polvo, el problema de la destrucción. Y se generó un fuerte proceso en San Cristóbal que parió la plataforma por San Cristóbal, que ha articulado a la totalidad de los sectores sociales de San Cristóbal, de todas las religiones, de todos los tipos de prácticas sociales, de todos los partidos, incluyendo del que está en el poder ahora, del PLD, de la Fuerza, de los de derecha, de los de izquierda. Pero la verdad, qué suerte hemos tenido. Porque en el PLD, que hay que decirle al PLD, porque todos me dicen, no, porque ahora es no. Acuérdate que, y tengo que decirlo, acuérdate que el ministro, no voy a decir el nombre porque me da hasta pena, aprobó explotar los haitises, tuvimos que dar aquella batalla que dimos en los haitises. Bueno, estuvo lo de los haitises. ¿Y tú sabes quién fue? Sí. No, carajo. Y los permisos para intervenir, o la defensa de la intervención en Sierra de Bauruco y en Valle Nuevo, de Ángel Esteve, o las posiciones con los agregados de nuestro amigo Ernesto. Bueno, o sea, fíjate que, es lo que yo digo, que cada uno de los ministros ha tenido su propio pecado. Sí. Y tú y yo hemos pecado siempre a decir, este es el peor, y siempre tiene alguien que lo supera. No lo vuelvo a decir, Luis, ya ninguno es peor, cada uno es peor que el otro. Sobre eso, por ejemplo, cuando tú subes en Pedernales, allá arriba, en Aceitillar, que todavía están los huecos de la Bauxita, de cuando Trujillo, o sea, es un cráter lunar lo que hay ahí, los huecos que dejó la Alcoa, ¿verdad? Sí. Ese pasivo, que después yo no sé, como que había otro material que estaban sacando después que eso se había cerrado, todo eso es así, y todo eso, ese pasivo ambiental que se quedó ahí. No es así, es mucho peor. Carajo. Y es peor porque el pasivo minero es un pasivo que se expande. O sea, en los impactos de la minería, si no hay una intervención correctiva, no se resuelven solos. Y está claro porque, por ejemplo, cuando tú desnudas un terreno, tú intemperizas, expones a los fenómenos, al viento, a la lluvia, al agua, lo que estaba ahí, y eso va a provocar arrastre de determinados sitios. Pero las pocas labores de remediación que se han hecho con dinero público. Y se han hecho con un intento social y una gran presión. Y yo creo que el mayor valor de la Alcoa para la República Dominicana es que demuestra cuál es la conducta de la minería cuando termina, que dejó una zona empobrecida,
estamos pagando la consecuencia en lo que eso impacta en la calidad del agua, Sí. y volumen, cantidad y calidad del agua, en lo que eso impacta en la estructura de la biodiversidad, el impacto paisajístico y desde luego la enorme cantidad, la ingente cantidad de recursos que hay que invertir para la recuperación. Te quiero poner un ejemplo reciente. Sí. Otra compañía de la que hemos hablado tantas veces aquí, Falcon Bridge, que le mentía al país diciendo que ellos se hubieran tenido que ir si no tenían a Loma Miranda, sí. y que empezaron a gastar tanto dinero para decir que no tenían, que habían cubierto el pasivo ambiental, que se hubieran gastado la tercera parte de lo que gastaron en lavar su imagen, en recuperar el ambiente, el pasivo ambiental actual fuera menor. El pasivo ambiental de Falco Hondo supera el 80% de lo que ellos debieron haber cubierto. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado que no le cobró es cómplice. Porque era una obligatoriedad del Estado dominicano. Y tanto que seguirlo. dijeron que sí, que reforestaban y que sí, que sí. ¡Carajo! Ahora descubrimos que de repente la minería terminó, que una coyuntura ni siquiera minera, fuera de un pleito de accionistas, le creó una situación que terminó desarticulando a una región, una parte de cuyo esquema productivo giraba en torno a Falcondo. Por eso, la revisión de la ley de minería tiene que obligar, además del 5% de territorialidad, que podrá ser malo, bien manejado por los ayuntamientos, pero que es una obligatoriedad, obligar a una reinversión de beneficios en actividades no mineras, para que cuando termine la actividad minera, tú no crees un vacío en el empleo. Pero a la vez, tú tienes que garantizar en investigación y en restauración de parcelas y de suelos agrícolas para poder restaurar la productividad de los suelos a los niveles que estaban. Porque los capitaleños y la gente que venía del Cibao cercano a la capital mandaba a los hijos a engordar para el campo, para que comiera fruta, pero tú no lo puedes mandar a engordar para su campo porque ahí no hay nada. Entonces, es terrible. Y es terrible la irresponsabilidad con que la clase política dominicana se relaciona con este tema. Sí, es lo que te digo, siempre hemos tenido un déficit con los partidos políticos y el medio ambiente de República Dominicana. Y te quiero solicitar, con todos. Como la voz tuya se oye tanto, mantengamos activa una campaña para la revisión de la ley minera, porque es una ley colonialista. Para que una nueva ley minera, el país la necesita. Hay leyes mineras que se puedan tomar en cuenta en algunos países. Dime algún país para nosotros. En casi todas partes hay problemas, pero tú vas a poner un problema de Brasil, un país enorme, con agua, que ha tenido serios problemas con presa de cola. Conocemos el problema de Brumadinho, donde murieron casi 170 personas, y tenemos, que a propósito, en el mundo han ocurrido en los últimos 20 años cerca de 115 desastres con presas de cola. O sea, las presas de cola pueden colapsar en países tan desarrollados como Canadá, como Alemania. Ahí me mandaron una de Argentina también. No, ocurrió en Argentina, ha ocurrido en Perú, en Brasil, ha ocurrido en México, ocurrió en Estados Unidos 2 veces. Entonces, si estos países que tienen mucho más cuidado, más seguimiento han tenido, ¿por qué nosotros corremos el riesgo? ¿Y qué ocurre? Que el problema ambiental de la isla hay que verlo en el contexto de ser una isla pequeña, sin alternativa, porque cuando un deslave alteró 23 acueductos en Brasil, ellos simplemente lograron buscar otra fuente, pero ¿de dónde tú resolverías el agua de San Juan en un problema que tenga el Frente Romero o cualquiera de las explotaciones que está allí? ¿Qué haríamos con el agua en la región fronteriza dominicana o en el propio Haití bajo los impactos de una minería donde hay mucho más sulfuro que en el propio Cotuí? Entonces, está claro. Por eso, revisar la ley minera es una obligación y hay 7 puntos a revisar en la ley minera. Primero son los plazos y las duraciones. Lo segundo, sumamente importante, cómo proteger la seguridad jurídica de los dominicanos en el contexto de las minas, porque se protege la seguridad jurídica del inversionista minero y no de la población, y eso es antidemocrático, injusto e incorrecto. Estamos obligados a revisar los beneficios que recibe el Estado, a establecer por ley nuevos y más estrictos mecanismos de supervisión técnica y social del Estado y del resto de la sociedad. Necesitamos obligatoriamente obligar a una reinversión de los beneficios. Tenemos la obligatoriedad de poder tener acceso abierto
a la contabilidad internacional de quienes Bien. invierten aquí. O sea, usted viene a invertir aquí, okay, yo quiero ver no tu monto, todos tus libros. Uno de los elementos más se discutió fue la sobrevaluación de la inversión de Barrick, y la sobrevaluó porque en el contrato de estafa decía que el país iba a empezar a recibir beneficios cuando ellos recuperaran la inversión. Y en el esquema que tenían no la iban a recuperar nunca. Y por eso la sobrevaluaron. Pero hay un séptimo elemento fundamental. Nosotros tenemos que por ley prohibir los arbitrios en los espacios que controlan la minera. Si nosotros tenemos que pelear en un tribunal con Barrick, vamos a un tribunal en un sitio que ellos lo manejan y lo controlan, y antes de llegar a ese tribunal perdimos. Ese elemento es tan grave como probablemente digan que ellos quieren el doble arbitrio. Entonces nosotros tenemos que establecer una doble situación de arbitrio. Es que el Tribunal Internacional, cualquier decisión que toque el país tiene que ser validada y refrendada por los tribunales del país. Acuérdate que con uno de los pleitos, o sea, que tuvimos, fue precisamente que tuvimos que recurrir, que Leonel quiso que se recurriera a la ONU, y en la ONU nos dieron la razón. Sí, pero ¿sabes por qué? Te voy a decir lo siguiente, ¿sabes por qué los equipos técnicos que vinieron nos dieron la razón? No era solo porque teníamos la razón. No, si no hubiéramos estado movilizados. Eso sí. Si no hubiéramos cada vez que nos reuníamos con ellos presentarles, si ellos no hubieran recorrido el sitio con la población, el día que ellos fueron a recorrer Loma Miranda, lo caminamos con ellos. Y cuando la discusión de los Haití se fue más o menos el mismo también. Proceso. Pero no te olvides, ahora que tú mencionas a Leonel, que uno de los elementos que se señaló cuando discutíamos el contrato de Barrick era que hubiéramos tenido que ir a un tribunal en Suiza, en el que íbamos a perder, si lo discutíamos. Mira, cuando volvamos tenemos que hacer la pausa, ¿verdad? Yo quisiera, Luis, que tú me saques un pedacito del programa en la parte final sobre lo que está sucediendo en California. Ok, perfecto. Porque eso es histórico. Ahora mismo acabo de ver, ya subieron a 24, mal contados los muertos. Ya los vientos volvieron hoy, terribles, ya vuelve otra vez la expectativa de que no han podido apagar estos incendios porque ya volvió el viento a subir. Y uno dice, pero si eso es en Estados Unidos, Dios mío, lo que está pasando allá, que es un horror. Entonces yo quiero que tú me hables un poco sobre qué es lo que está sucediendo en Estados Unidos, porque dice que ya vieron de dónde fue que surgió el incendio y que los vientos y falta de agua es lo que está causando este desastre histórico medioambiental. Vámonos con los comerciales y venimos a hablar un poco también del incendio de California. Bien, Luis, ¿qué es lo que está sucediendo? Mira, esta caricatura de hoy, por favor, pónmela, que es muy buena, del periódico El Nacional. Y la verdad es que ojalá, el presidente hoy reanuda su entrevista semanal y lo felicitamos, presidente, porque usted ha pasado unos días muy tensos también con la situación de Venezuela y le ha dado todo el respaldo a Venezuela, a la Venezuela democrática, que hizo muy bien y lo hemos saludado. Ya él reanuda hoy la semanal, que es la conversación con los periodistas en el Palacio Nacional o en algún otro sitio, planteando todas las situaciones que se le planteen y él da respuesta a él personalmente. Así que esta caricatura es de, ojalá que la vea, que dice, extravío de roles. Extravío de roles. ¿Cómo puede ser que precisamente dice la caricatura que el ejército y el ejército y la Policía Nacional pues le esté tirando, disparando, cuidando los intereses extranjeros de esa forma? Así no, así no, así no. Y eso lo dijimos. Y felicitamos a la Iglesia Católica que se ha fajado, el episcopado, que ha emitido, aquí lo dice, fuertes condenas a los atropellos en Cotuí. Muy bien por la Iglesia, muy bien. Eso no puede ser posible. Luis, ¿qué es lo que pasa en estos minutos que nos queda? ¿Qué es lo que pasa con estos incendios terribles? Mira, empecemos por entender que los incendios forestales, como los huracanes y otros fenómenos, son incluso parte del ciclo de la naturaleza. Sí, claro. Pero cuando los incendios
adquieren determinada magnitud, incrementan la frecuencia o ocurren fuera de época, hay factores que hay que estudiar. En el caso de California, en el caso de esa zona, el final del invierno y principio de la primavera, allá se ha adelantado, viene un proceso muy seco. Entonces hemos tenido una sequía atmosférica muy fuerte previo. Y ahí se genera un aire que va desde la tierra hacia el mar, que ellos le llaman los vientos de Santa Ana. Ajá. Ese viento de Santa Ana reseca. ¿Qué ocurre? Que el patrón de reforestación que se ha dado en la zona genera que las plantas que han crecido, no solamente con relativa rapidez, también se secan con relativa rapidez, sí, y acumulan mucho material que puede encenderse. Sí. Y si usted le suma eso, que esa zona de bosque ha sido ocupada con un patrón, ahí hay un problema de ordenamiento del territorio. Uno por lo general supone que todo lo que hacen los gringos está muy bien hecho, sí, pero es obvio, y que esa situación ha provocado también una depresión de las aguas freáticas, lo cual ha provocado menor disponibilidad en sentido general del agua, un incendio que está movido además por un aire seco que reseca más todavía, se expande y el propio calor incrementa la fuerza de vientos que son en sí mismos fuertes y ha ido avanzando, demostrando cuatro cosas: que por alto que sea el nivel de desarrollo y poderosa que sea una nación, si no toma en cuenta la naturaleza de sus ecosistemas, cómo ellos operan, no podrá controlar la naturaleza. Dos, óyeme, que no ha habido una inversión suficiente para prever este tipo de fenómenos, porque la magnitud de este fenómeno no era esperado. Por lo general, un ingeniero diseña si es para la lluvia, la precipitación máxima posible. Sí. Si es para un terremoto, el terremoto máximo. Sí. Si es el viento máximo posible. Entonces, en este caso, había que diseñar la ubicación y el manejo del territorio para estos eventos de los incendios que son recurrentes. Ustedes lo oyen, si no todos los años, con mucha frecuencia en California, porque estos vientos de Santa Ana que desecan, encuentran un material seco y hay causas naturales. Entonces dicen, bueno, desde un rayo a la fricción provocada por el propio viento seco o un vidrio. Parece que este comenzó, dice hoy el New York Times, en una zona, vamos a decir cercana donde están, pero los vientos. No, le expandió. Hizo la expansión. Un fuego puede empezar en cualquier sitio. Lo que está al lado se va expandiendo y probablemente estos incendios sean multifocales. Pero una vez que hay tanto incendio, el aire se reseca más todavía, se calienta más y esto va a provocar otro aún en zonas distales. Incluso es posible que una rama que se despegue pueda viajar centenares de metros. Quizá una chispa no va tan lejos, pero una rama, una estructura caliente que se despega con el viento va y quema en otro lugar. También, esto es una de las sospechas para meternos en las teorías conspirativas que desarrollar, es probable que una causa natural haya sido además ayudada por manos criminales, pues hay un poco de todo. Alguien que prendió una hoguera para ir de camping. No, el que prendió una hoguera, ese fue un accidente. Entonces ellos están previendo que puedan haber razones accidentales, pero también pueden haber razones intencionales. ¿Qué es lo real? Lo real es que las condiciones meteorológicas extremas... O sea, debieron haber tomado en cuenta eso, con lo que tú dices, que ya tenían una experiencia, una posibilidad de que esto le sucediera y no lo tomaron, porque eso es lo que le está diciendo Trump. Sí. Ustedes no trabajaron para este problema. Si revisamos... Al gobernador y a todo el mundo le está diciendo. Si revisamos las informaciones de años anteriores, veremos con mucha frecuencia incendios en California, grandes incendios, incluso incendios que llegaron a quemar viviendas igual pero no como este monstruo. Pero lo que te está demostrando son dos cosas. Ajá. Uno, que ciertamente los eventos cada vez son más extremos en una dirección y en la otra. Las sequías son extremas sequías y los procesos de agua son extremos. Son extremos los vientos. O sea, y esas situaciones extremas obligan a modificar los patrones de manejo, Luis, a cambiar estos máximos o estos mínimos sobre lo que se diseña la ocupación del territorio, el tipo de ocupación y los tipos de construcciones. Luis, pero hay toda una teoría ahora también en discusión, que yo creo que Trump, el presidente Trump electo,
es medio partidario de eso, si no es total, que dice que no existe, que no es verdad lo del cambio climático. No, mira, ¿Por qué eso se está discutiendo? no, por una razón elemental. ¿Por qué? Porque si nosotros admitimos que hay factores humanos en el cambio del clima que tienen que ver con la quema de combustibles fósiles, con o sea, con los modelos, tú estás obligado a cambiar los modelos. Pero internacionalmente el concepto de quien causa un fenómeno tiene que pagar por ello, ¿qué implicaría admitir el cambio climático? Que estas grandes industrias, estos grandes financieros tendrían que dirigir mucho más de los recursos, que para ellos son beneficios personales, empresariales, son para su consorcio, para abordar el problema del cambio climático. ¿Cuál fue la gran discusión en la última cumbre? Ajá. Que era sobre el financiamiento. El financiamiento. Se consiguió menos del 8% del financiamiento que se necesitaba para abordar los grandes problemas. ¿Por qué? Porque las grandes compañías se niegan. Y si yo soy un agente petrolero, lo primero que tú decís, no es verdad, el petróleo no está calentando. Sí. A ellos no les importa la verdad, sino le importa una información que sea conveniente a sus intereses. Esa es la gran discusión. Probablemente sus científicos estén más contestes que todo el mundo de que es así, porque ellos no lo deciden como mucha gente cree por ignorancia, sino por interés. Es igual. ¿Qué nos decían a nosotros la gente que vendían pesticidas? No, que no era verdad, pero el Paraguay eso no hace daño. Yo llegué a estar en discusiones públicas donde una gente decía eso es inocuo. Digo, inocuo. Cuando tú vas descubriendo la peligrosidad que tiene, vas estableciendo control. ¿Por qué? Porque ellos lo vendían, porque ellos lo distribuían, porque ellos lo aplicaban. Entonces, es así. Hay gente que te dice, cuando tú llegas donde un mecánico y con un carro te dice, quítale el catalizador, porque aquí el catalizador se te va a llenar de polvo, y lo coge y lo vende. Y él te convenció a ti de que tú ibas a estar mejor sin el catalizador. No. Pregúntale a la gente. Pero a mí me propusieron eso una vez. La única vez que yo tuve un vehículo medio nuevo, alguien me dio el consejo de quitar el catalizador. Entonces, eso te dice a ti cómo lo importante no es la verdad. Porque una cosa todavía que tú puedas debatir, si los argumentos que se están dando son más o menos débiles, si las tendencias que se señalan pueden estar más o menos marcadas, pero nadie puede desmentirte estadísticas registradas correlacionando con factores, a menos, porque ¿qué es lo que te dicen? No, el clima siempre ha variado, y es cierto que el clima siempre ha variado, y que hemos tenido procesos de glaciación y procesos de incremento significativo, pero esos periodos geológicos, usted puede seguir los factores causales y hay una lógica, pero de repente, en un momento en que no hay causa y tenemos una acumulación de los gases de efecto invernadero que retienen el calor del sol que se debe devolver, queda atrapado aquí, hemos encontrado que se está generando un proceso de calentamiento. ¿Y qué es el clima? El clima lo que hace es la distribución del calor en el planeta, por eso surgen los vientos, por la diferencia de temperatura que generan diferencia de presión, y eso te produce el ciclo del agua y te produce todos los fenómenos asociados al clima. Sí. Si el motor del clima, que es la temperatura, que proviene desde el sol, está modificándose en una dirección, el clima va a modificarse en múltiples direcciones. Por ejemplo, los fríos extremos son producto del calentamiento. Óyeme eso. Pero el calor extremo, claro, porque estamos hablando de un proceso cíclico. Imaginémonos un columpio de aquí para allá. Si yo lo estoy empujando solo en una dirección, te va a ir cada vez más lejos para allá, pero también te va a ir más lejos para acá y más lejos para allá porque tiene más. Entonces, yo tengo periodos prolongados de sequía y intensa sequía, periodos prolongados de lluvia e intensa lluvia. Yo tengo calores extremos, yo tengo fríos extremos, yo tengo un periodo largo en que no llegan huracanes. Mira, recuérdate que en el año 17 estábamos rezando porque viniera un huracán frente a la enorme sequía, un periodo larguísimo en que no lo tuvimos, y luego vino un periodo en que llegaron 7, 8, 9, 10, tanto. Entonces, esas oscilaciones que son producto del clima, que está empujado por el calentamiento, que está empujado por la temperatura, y por lo tanto, si se está calentando todo el planeta, está creando cambios en el planeta, muchas de las variaciones son impredecibles. Ahora, en el caso de República Dominicana, y en el caso del mundo, se ha montado una burocracia alrededor del problema climático que no tiene que ver en realidad con la necesidad de asumir políticas. Cuando yo veo las políticas públicas para el cambio climático y vemos que seguimos rellenando los humedales del Gran Santo Domingo, o vemos que no hemos terminado de sacar
los aguacates de los parques nacionales, Ay, Dios o que mío. seguimos destruyendo un sitio como el Pomier, o que construimos una presa de cola en un lugar inadecuado, está claro que no estamos pensando en que estamos sujetos, o sea, propensos a eventos extremos que van a tener implicaciones mucho más allá de lo que prevemos. Si no garantizamos el agua de arriba, pensando que el nivel del mar puede subir ligeramente y eso va a hacer que la cuña salina penetre más y a disponer de mucho menos agua subterránea, está claro que no tenemos políticas públicas, tenemos discursos públicos, tenemos poses, pero políticas públicas no tenemos. Que allá le está sucediendo eso. O sea, allá está sucediendo No, eso. a los gringos, mira, le está evidenciando que el problema no es cuál es tu poderío económico. Y si ellos hubieran dirigido el 0.5% del gasto militar a la Así prevención mismo ambiental, tuvieran mucho menos capacidad, bueno, Sí mismo. siguieran teniendo la misma capacidad de matar, pero tendrían más posibilidades de salvar vidas. De salvar- Tendrían Pero mucho se lo menos, acaban de decir, claro, ¿eh? mucho menos capacidad de destruir y tuvieran más posibilidades Se lo acaban construir de en decir. positivo. Tantos aviones súper modernos y de todo, y no pueden tirar el No, agua por los con vientos. por los vientos. Ellos tienen unos aviones que pueden resistirte 350 kilómetros por hora Sí. para fines militares, pero no tienen unos aviones civiles con el Con eso, para que les ondee agua, o el químico ese. O de No, repente, se lo están escribiendo, o- te están sacando a relucir, mira, de ahí puede salir hasta un cambio de la política mundial con respecto al medio ambiente, de eso que está sucediendo debe allá. salir, Debe salir. pero no te olvides de un país que ha tenido en el año pasado 11 accidentes químicos importantes. Recuérdate un tren que obligó casi, que liberó unos gases tóxicos que obligó a mover toda una población. Y sin embargo, por presión de las compañías, ellos no establecieron una norma para variar las formas de transporte. O sea, el peso económico es grande. Bueno. Consuelo, invítame otra vez. Muy bien, muy bien. Y vamos a poner a la gente a participar para que pregunte también, porque esto, el medio ambiente somos todos. Medio ambiente somos todos. Y es la calidad de vida de todos. No es solamente el negocio. No es solamente el negocio. ¿Ok? Ok, ¿qué es lo que queremos llevar el mensaje? Luis, gracias. Dios te bendiga. A ustedes recuérdense que nosotros estamos aquí, como siempre, por Plaza Lama, por Café Santo Domingo y por el grupo Rica, que cumple 59 años, trayéndonos salud, alimentación a la mesa dominicana. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana, si Dios quiere.